133 años después de los acontecimientos suscitados en la ciudad de Chicago, en buena parte del mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, que recuerda la valentía y tenacidad con que un grupo de trabajadores se manifestó contra la esclavitud laboral. El 1 de mayo es declarado Día Internacional del Trabajo. Es un largo camino, alfombrado con los reclamos y consignas para dignificar uno de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho al trabajo y al bienestar social, físico y mental. Jornada de casi 18 horas sin descanso ni vacaciones, sin normativa de seguridad, caracterizó por muchos años los escenarios laborales en el advenimiento de la Revolución Industrial. El 1 de mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos, se lanzó a una huelga para protestar por las malas condiciones laborales imperantes en la época y contra el abuso del poder y de la esclavitud. Ante las manifestaciones de protesta, un grupo de policías intentó detener el movimiento con violencia. Al final, hubo heridos y muertos. Las protestas continuaron por varios días y las huelgas se multiplicaron en otras ciudades estadounidenses. Los líderes fueron detenidos y juzgados. Los declararon enemigos de la sociedad y del orden establecido. 3 fueron a prisión y 5 murieron en la horca. Fue en París, en el año de 1889, donde se declaró que el 1 de mayo se oficializa como Día Internacional del Trabajo. Desde entonces, cada 1 de mayo los trabajadores recuerdan a esos 8 mártires de Chicago. En Costa Rica también se recuerda a los 8 mártires de Chicago y cada 1 de mayo se conmemora en honor de los líderes costarricenses que también han hecho su aporte en beneficio de las reivindicaciones. ¿Cuándo realmente se origina? En los primeros años del siglo XX, los panaderos españoles, inclusive intelectuales europeos que venían a trabajar como profesores a Costa Rica, comenzaron a crear la idea de que las ideas sindicales, que las ideas anarquistas, que las ideas marxistas eran el futuro de los trabajadores en Costa Rica, y así se creó una organización llamada ARCO. O sea, ARCO era una asociación de acción revolucionaria costarricense que agrupó a los intelectuales, a los estudiantes de Derecho, a los profesores, o sea, a toda la gente progresista. Comenzó a identificarse con esta institución que era realmente anarquista, y ahí comenzaron a dar conferencias, a dar cursos a la clase obrera, por ejemplo, en el edificio metálico, en las noches, lo que ellos llamaban la Universidad Obrera. Y entonces todos los trabajadores, los artesanos, los zapateros iban a recibir cursos y conferencias sobre lo que los trabajadores merecían y lo injusto del sistema capitalista. De manera que así es como en 1913, esta organización ARCO, ¿verdad?, donde estaba Omar Dengo, por ejemplo, donde estaba Carmen Lira, María Isabel Carvajal, donde estaba Roberto Brenes Mesén, o sea, una serie de intelectuales de mucho prestigio, son los que deciden conmemorar por primera vez, en 1913, el Día del Trabajador, con la referencia a los mártires de Chicago, de 1887. Grupos de trabajadores sindicalizados o no hacen un recorrido desde la estatua de León Cortés Castro en la Sabana hasta el edificio de la Asamblea Legislativa. Marchan con banderas y consignas impresas en pancartas y cartulinas. ¿Por qué actualmente, 130 y tantos años desde que los trabajadores se manifestaron en Chicago, las luchas por las reivindicaciones laborales persisten? Esas conquistas laborales no se lograron ni con los mártires de Chicago, ni con los mártires de muchos otros países a lo largo del siglo XX que siguieron enfrentando las malas condiciones que los empresarios ofrecían, porque hay que entender que no existía la conciencia social durante todo el siglo XX casi. Es decir, todos los trabajadores tenían que conquistar cada conquista con mucha sangre, con cárcel, hasta con su vida. Y eso pues no solo en Estados Unidos, en todo el mundo occidental, hasta que poco a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, es que ya se logra establecer los mecanismos de las 8 horas de trabajo. Se aprueban los códigos de trabajo, como en Costa Rica, que se aprobó en 1943,
pero en la mayoría de los países se logró hasta los años 50 y 60 en muchos países. Así que es un proceso dinámico y a pesar de las conquistas laborales, por ejemplo en Costa Rica, todavía al día de hoy los trabajadores tienen grandes problemas porque a nadie le alcanza el sueldo. La gente quisiera pues que su salario tuviera un acompañamiento a sus funciones y la verdad es que esas demandas de los sindicatos siguen prevaleciendo en los grupos laborales hasta el día de hoy y posiblemente nunca se acabe, porque el mundo laboral y el mundo económico y de ganancias pecuniarias es algo de lo que los trabajadores seguirán protestando toda la vida hasta que les paguen lo justo, que nunca va a ocurrir. En 1986, la Confederación de Trabajadores Democráticos inauguró un monumento dedicado al trabajador y en recuerdo al primer centenario de los 8 mártires de Chicago. Ayer, los antecedentes de esta fecha conmemorativa estuvieron cargados de sangre, dolor, injusticia y luchas sociales. Hoy, la legislación laboral y la justicia social reclaman una atención especial.